Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate. Hoy vamos a debatir una polémica. La polémica es esa situación absolutamente confrontacional que ha decidido encarar el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Confrontación con las instituciones en Colombia cuando no aceptan exactamente las propuestas que él considera caprichosamente que es lo único que representa al pueblo. Ataca a las instituciones, a las Cortes, al Congreso, a la oposición. Pero ya todos los ataques a la prensa, ni se dice, han superado fronteras y en esta ocasión ya se va para uno de los congresistas más reconocidos por los latinos en los Estados Unidos. Ya les vamos a decir de qué se trata nuevamente, las teorías conspiracionales, esa permanente teoría de que lo quieren tumbar, de los golpes en su contra, del golpe blando, de la conspiración para que no termine su mandato el próximo año cuando ya debe terminar, que es agosto del año 2026. Vamos a hablar de esto. Los saludos desde el Centro Internacional en Washington y como siempre me acompaña en el Centro Internacional de América Latina, Jefferson Beltrán. Hola Claudia, un privilegio estar a tu lado en este programa a la noche y por supuesto que saludamos hasta ahora también a todos los que nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa a la noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y esa noticia es el fuerte choque, el enfrentamiento que protagoniza el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra casi todo el mundo, contra el Congreso, contra las Cortes, contra las instituciones, contra ex colaboradores y ahora ya traspasando fronteras. Ahora está atacando a un influyente congresista de Estados Unidos, específicamente el mandatario colombiano arreciado en contra de Mario Díaz Balar, uno de los más importantes congresistas del Partido Republicano. Petro acusó a este destacado congresista de dirigir reuniones en las que, según él, estarían coordinando un plan para sacarlo de la presidencia antes de que termine su mandato, para tumbarlo, como dice él. El mandatario amenazó además con el estallido de una revolución colombiana. Dice, si a mí me tumban, me sacan antes de tiempo, aquí va a haber un estallido. Y le decía a Díaz Balar, al congresista Díaz Balar, que ahí estaba el pueblo apoyándolo. Esto lo decía, y todas estas polémicas declaraciones, en medio de un discurso ante jóvenes estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, de esta institución que se llama el SENA. La Plaza de Bolívar se llenó de muchos de ellos que apoyaban al presidente y otros que simplemente decían que les habían pedido acudir a la Plaza de Bolívar, que sus profesores les habían dicho que no había clase y que debían ir a acudir a la Plaza de Bolívar. Pero el que está organizando la reunión y las otras y otros colombianos que asisten a esa reunión y que lo saben, y saben que lo voy a decir con nombre propio, ¿saben quién dirige la reunión y no es un colombiano? Es el senador de los Estados Unidos, Díaz Balart, de extrema derecha. No critico al gobierno actual de Estados Unidos porque creo que no es, pero no equivocarme. Es la extrema derecha estadounidense, la misma que mató a John F. Kennedy en los Estados Unidos. Él es el jefe y lo que buscan es usar al Congreso para tumbar al presidente. Y si eso llegase a pasar, debe estallar la revolución colombiana, porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos. Y lo denuncio. Y no es porque sea antigringo, no soy antigringo. El presidente Petro involucró al supuesto complot internacional de Díaz Balar en su contra a quien fuera uno de sus más cercanos colaboradores. Hablamos de su excanciller Álvaro Leiva, quien en dos explosivas cartas publicadas en las últimas semanas ha ventilado presuntos problemas de drogadicción del jefe de Estado. ¿De dónde sos prueba de qué? Y así hay otros temas que no sé ya de la carta famosa. Lo que sí sé es por qué la escribió.
No la escribió por viejo amargado, porque su hijo no pudo ser canciller. No. Él anda buscando a los congresistas de la Comisión de Acusaciones para buscar que tumben al presidente por esos hechos mentirosos que él ha puesto en la carta. Y se reúne con otros colombianos para eso. Está coordinando el plan, desesperados porque ya no pudieron, gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, tumbar al presidente por el lado de los financiamientos de la campaña. Pues ahí están esas declaraciones, ese discurso de Gustavo Petro diciendo ultraderecha a los congresistas republicanos, diciendo, él sabe, él decidió ya la historia, que fueron quienes mataron a John F. Kennedy, cuando todavía esa decisión ni siquiera, esa decisión o esa conclusión de investigación ni siquiera es clara en los Estados Unidos. Él ya la aclaró, hablando de nazismo en los Estados Unidos. Pero vamos a ver la respuesta de Mario Díaz Balart a estos señalamientos que hace Gustavo Petro. No sorprende además que inmediatamente reciba críticas, pues se victimice, siempre plantea que hay un plan para tumbarlo, siempre dicen que va a haber un golpe de Estado, siempre dice que hay un golpe blando. Él a cada crítica, a cada obstáculo que encuentra en sus caprichos, lo resuelve victimizándose, es decir, no sorprende, pero yo quiero que ustedes vean cómo el congresista republicano le contesta además con absoluta contundencia y sin salirse del tema, insinuando que el presidente colombiano está bajo la influencia de las drogas, incluso le sugirió a Petro someterse a un proceso de rehabilitación. Gustavo Petro parece que está de nuevo bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos. Ha llegado al punto que no puede ni deletrear nombres comunes. Señor Petro, le incluyo aquí una lista de algunos programas de rehabilitación de drogas para que busque ayuda profesional con su problema de adicción. El señor Petro da vergüenza ajena. Espero que con ayuda profesional pueda combatir su adicción y se pueda mejorar. Gustavo Petro, como dije antes, es obvio que tiene serios problemas de adicción, según informa la prensa. Por su propio bien y el de Colombia, le pido nuevamente que busque la ayuda que necesita. El primer paso es admitir su adicción. Además, no soy senador, sino miembro de la Cámara de Representantes, pero entiendo que sus problemas pueden haberle causado confusión. Muy bien, aquí están las declaraciones enviadas entre uno y otro, las declaraciones de Petro, la respuesta de Díaz Balart. El telón de fondo está, por supuesto, las cartas de uno de los hombres pues más cercanos del presidente Petro en su gobierno hasta que se fue de la Cancillería, Álvaro Leiva Durán. Quiero saludar a Jaime Flores. Jaime Flores es un influyente hombre dentro de la política estadounidense, es vocero en español del Partido Republicano y bueno, está muy cerca de las esferas de este gobierno republicano aquí en los Estados Unidos. Jaime, un placer tenerlo en el programa La Noche. El placer es mío, Claudia. Un saludo para ti, para Jefferson y para toda la teleaudiencia. Bueno, desde el Partido Republicano y desde la visión de los republicanos, ¿cómo están viendo esta actuación del presidente colombiano, del presidente Gustavo Petro, en estas controversias absolutamente lejanas a su objetivo principal, que es precisamente trabajar por Colombia, estos enfrentamientos personales, acusaciones sin presentar ningún tipo de prueba, en este caso? Pues según el representante que le dice senador, además, Díaz Balart es un representante de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, sobre un complot para tumbarlo, para sacarlo del poder. La respuesta a la pregunta de cómo lo están viendo es muy sencilla, Claudia. No lo están viendo. La verdad es que las pocas personas que tienen interés en esto, que además son muy cercanas entre sí, que son obviamente el congresista directamente involucrado, que es Mario Díaz Balart, amigo de muchos años de la comunidad colombiana aquí en los Estados Unidos, en la Florida, de donde es pues representante. Y el senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado de los Estados Unidos, que además están alineados, vienen de la misma procedencia, son cubanoamericanos, etc. Tal vez son las únicas personas del Partido Republicano a quienes esto pues les representa algo.
La verdad es que cualquier cosa que diga o deje de decir Gustavo Petro perdió ya cualquier importancia en el terreno político aquí en los Estados Unidos. La prensa en los Estados Unidos no se ocupa, a no ser para cuestiones puramente folclóricas. Nosotros como colombianos pues no podemos más que sentirnos avergonzados cada vez que pasa algo con el presidente. Además es la tercera grande que comete en los menos de 110 días que lleva el presidente Trump en la Casa Blanca. Empezó con el tema de la reacción a medianoche con el vuelo de los deportados, que nos iba causando serios problemas en todos los niveles, particularmente el comercial aquí en los Estados Unidos. Después, a pesar de la visita de cortesía de la secretaria de Seguridad Doméstica, la señora Kristi Noem, a Colombia, surgió otra controversia. Él terminó desmintiendo unas declaraciones que dio la señora. Y obviamente aquí en los Estados Unidos, pues la gran mayoría de las personas involucradas en esto le creen a la señora Kristi Noem y no le dan ninguna importancia a Gustavo Petro. Y ahora tenemos esta con Mario Díaz Balart. Pero Claudia, si vamos un poco atrás a la historia, ese es el mismo estilo con el que se defendía Fidel Castro hace más de 60 años. Es lo mismo que hacía Hugo Chávez al final de la década de los 90. Y es lo mismo que viene haciendo Nicolás Maduro, tratar de buscar levantar un poco de solidaridad o de apoyo, de simpatía entre sus bases en sus países, utilizando el fantasma de una invasión de los Estados Unidos o de un golpe de Estado o cualquier cosa de ese tipo. La verdad es que aquí no hay ningún interés de ninguna manera. En los Estados Unidos se entiende muy bien que una cosa es Gustavo Petro y otra completamente distinta es Colombia. Nosotros esperamos mantener unas relaciones como las hemos tenido por décadas, excelentes condiciones en nuestro intercambio comercial, la cantidad significativa de colombianos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Eso es mucho más importante que cualquier incidente de mal gusto que ocurra con el presidente Petro. Jaime, aseguro usted que Gustavo Petro está utilizando el fantasma de la injerencia extranjera para consolidar esa base política, tal y como lo hacen otros dictadores del continente como Nicolás Maduro. Pero ¿por qué cree usted que en este momento centra sus acusaciones contra Mario Díaz Balart? Y lo escuchábamos anteriormente, hace una diferenciación entre lo que representa este congresista del Partido Republicano y prácticamente dice que es él y no el gobierno de los Estados Unidos, no el presidente Donald Trump. ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, Gustavo Petro puede tener todos los defectos que todos sabemos que tiene, pero tonto del todo no es. Y él sabe que enfrentarse en ese momento con el presidente Trump, que podría ser la única persona que podría ordenar, en el caso completamente inverosímil de que una cosa como esta sucediera, una invasión a Colombia, un golpe de Estado patrocinado por el Departamento de Estado, por el Pentágono, qué sé yo, cualquier locura de estas que uno ve en las películas, pero que hace mucho tiempo, la verdad, reconozcamos, hace décadas que los Estados Unidos no se involucran de ninguna manera con los temas de ningún país en América Latina. Y el único que podría ordenar una cosa de estas características sería el presidente Trump, que no tiene ninguna intención en hacerlo. Y eso lo sabe el presidente colombiano. Entonces, para no meterse con Trump, que ya sabe cómo le responde, porque le respondió de frente y lo puso en calzas prietas, prefiere meterse con Mario, con el congresista Mario Díaz Balart. Entonces, pues esa es desde mi punto de vista, por lo menos desde mi percepción, es la técnica que está usando Petro en Colombia. Claro, vamos a ver también de dónde se desata todo esto, porque todo esto se desata precisamente de esas cartas que el señor ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, ha entregado públicamente, ha mandado para que los colombianos lo sepan, es el exministro de Relaciones Exteriores. En la primera carta que fue publicada el 23 de abril, el ex canciller o ex ministro de Asuntos Exteriores relató cómo el presidente desapareció durante 2 días de una visita de Estado en París. Según Leiva, en ese episodio concreto, confirmó sus sospechas sobre ese problema que dice tener Gustavo Petro de drogadicción. Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero, ¿qué podía yo hacer? Seguro fui inferior.
Claudia, y en la segunda carta, también publicada por Álvaro Leiva este martes, 6 de mayo, el ex canciller insistió en un supuesto problema de consumo de drogas del mandatario colombiano. En ese momento, en esta carta, en esta misiva, entregó detalles concretos. Dijo que Petro estaba enfermo y que era hora de revisar su permanencia en la presidencia. Señor presidente Petro, usted está enfermo. Su desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición, de su adicción. Tan evidente lo ocurrido entonces que los hechos sucedidos se fueron confirmando con un sinnúmero de testimonios. Claro, y Petro le contesta al su exministro Álvaro Leiva Durán, y ahí es cuando comienza el ataque también contra el congresista Mario Díaz-Balart, diciendo que están generando un complot para tumbarlo, para sacarlo del poder. Así le contesta Álvaro Leiva, amenazándolo. Esta será otra prueba para los amigos de Leiva, porque escribo a la 1:19 de la mañana. Quiero presentarle las pruebas a la fiscal general de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestra los actos de sedición de lo que Leiva llama Acuerdo Nacional, que ahora propone con grupos de extrema derecha y grupos armados en guerra, al cual ha invitado a algunas personas muy conocidas y donde se demuestra la reunión con Díaz-Balart que él ahora niega. Jaime Flores, vocero en español del Partido Republicano. Y ya, pues hace pocos minutos vimos también lo que le contestó el congresista Mario Díaz-Balart, diciendo está otra vez bajo efectos de alcohol, de drogas, aquí hay una lista para que se rehabilite. El problema de todo esto es que un gobierno que pierde credibilidad ante la comunidad internacional, un presidente que él mismo, su persona, no genera credibilidad, tiene esta imagen de alguien que no llega, que falta a las reuniones por el problema que sea, pero si ya el tema de una persona que tiene una adicción, ya sea al alcohol, a las drogas, como denuncia su ex canciller, esto va escalando y esto va generando problemas de tensión y va generando problemas también de credibilidad del país. ¿Hasta qué punto usted cree que la credibilidad de Colombia frente a las políticas internacionales de los Estados Unidos están en peligro? Está en peligro esa credibilidad. Claudia, diciendo las cosas como siempre las decimos, de frente y sin tapujos, yo creo que estamos a punto de ser considerados como una verdadera narcodemocracia aquí en los Estados Unidos. Es decir, tuvimos un tiempo en que efectivamente los grandes carteles de la droga operaban desde nuestro país. La cantidad de cultivos de hoja de coca ha venido creciendo significativamente a pesar de que existe un compromiso por parte del gobierno de Colombia para venirla reduciendo. Muy por el contrario, se han venido incrementando. La exportación de cocaína hacia los Estados Unidos y hacia otros países también, de acuerdo con la información que tenemos, sigue creciendo. En cualquier momento el Departamento de Estado va a emitir su concepto sobre aquellos países que están contribuyendo o no en la lucha contra el narcotráfico. Y existe el gran fantasma de que Colombia vuelva a ser desertificada, con las gravísimas consecuencias que esto traería. Y si ahora le sumamos el hecho de que quien preside nuestro país es un adicto a las drogas, y no lo decimos nosotros, lo dice su propio ex canciller, y es una verdad a gritos que el país entero conoce, pues yo creo que la opinión pública en los Estados Unidos y en el resto del mundo seguramente estarán viendo nuestro país como una verdadera narcodemocracia. Y eso pues es de un peligro enorme, ¿no? Para nuestro intercambio comercial con todo el mundo, para el reconocimiento de nuestra gente en todos los países, para la cuestión de los viajes, las visas, los pasaportes colombianos, en fin, todo ese tipo de cosas. Si sumamos todos estos ingredientes, pues la mezcla puede ser verdaderamente explosiva. Jaime, frente a eso que usted plantea, me gustaría saber cuál es el poder que podría tener en este momento esa ala republicana que representa Mario Díaz-Balart en el Congreso. ¿Cómo podría afectarse Colombia como consecuencia de este enfrentamiento, de estas acusaciones tan graves y tan serias pues, que hace Gustavo Petro contra un congresista que tiene una amplia influencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? ¿En qué decisiones específicamente podría estar afectado el país en este momento?
A ver, el presidente Trump a su llegada recortó los auxilios, las ayudas internacionales de los Estados Unidos a diferentes gobiernos, entre ellos al gobierno de Colombia. Muchas actividades importantes para el país e inclusive para la misma lucha contra el narcotráfico dependen de alguna forma de estas ayudas. Si el país llegara a ser desertificado, y esta es una cuestión que podríamos tener a pocos meses de distancia, en septiembre tengo entendido, el Departamento de Estado tiene que presentar su informe, su concepto, sus conclusiones sobre la lista de países que ayudan y la lista de países que no. Y los números no favorecen para nada a Colombia. Si esto se produce, con esa desertificación vendrían graves consecuencias en el plano comercial y graves consecuencias también en el plano de la ayuda, tanto militar como social, para los programas del gobierno y de las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces, el estilo de los congresistas en los Estados Unidos no es de pronunciarse a través de los medios de comunicación, ni de las redes sociales, ni nada de estas cosas. Lo hacen a través de cuestiones puramente formales. Y la certificación o desertificación es una de ellas que va a producir el Departamento de Estado y que seguramente vendrá también a consideración de los congresistas cuando llegue el momento de incluir en el presupuesto nacional las ayudas que el fisco estadounidense le da a ciertos países, incluyendo a Colombia. Así que yo estaría muy preocupado si estuviera en mis manos esto en Colombia. Me parece que las cosas no van por muy buen camino y si además, en lugar de estar tratando de aproximar a la gente que podría ayudar en el Congreso a que la imagen de Colombia, además Mario Díaz Balart lo ha hecho en el pasado, me consta. Cuando yo era un simple corresponsal de RCN en los Estados Unidos, me tocó varias veces cubrir el proceso de la certificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Y uno de los grandes amigos de Colombia era justamente el congresista Mario Díaz Balart. Su hermano Lincoln Díaz Balart nos ayudó muchísimo también en esos momentos. Y ahora, en lugar de tratar de aproximarlos para que nos ayuden cuando los necesitamos más que nunca antes, el presidente decide enfrentarse con él. Claro, ¿no? Y además Mario Díaz Balart cumple una función fundamental. Recordemos que aquí mismo en el programa de la noche lo entrevistamos cuando se produjo esa gran reducción de cerca de $50 millones en ese apoyo, que además es bipartidista que le entregan los Estados Unidos a Colombia. Y precisamente esa reducción tan drástica y tan dramática entre el año 2023 y 2024 fue producto precisamente de esa falta de credibilidad en las políticas de Gustavo Petro y en el comportamiento del mismo Gustavo Petro. Hacemos una pausa, Jaime, y ya regresamos. Vamos a recordar esas cifras. Vamos a hablar también de esa posibilidad de una desertificación que usted menciona y de la que Jefferson también le consultaba. Regáleme unos minuticos y ya volvemos. Continuamos en este programa La Noche. Otro de los puntos clave de esta noticia tiene que ver con lo que también ya veníamos hablando en la primera parte de este programa y es ese enfrentamiento del presidente Gustavo Petro con el congresista republicano Mario Díaz Balart. Para muchos esto implica un escalamiento de la tensión en la relación con Estados Unidos que es clave y ha sido históricamente clave para Colombia y particularmente con el Partido Republicano que controla el Congreso de los Estados Unidos. Díaz Balart es el presidente del subcomité de apropiaciones para las operaciones en el extranjero de Estados Unidos. Bajo el liderazgo de este congresista republicano se ha solicitado la reducción en las ayudas para Colombia al considerar que Petro no se comporta como un amigo de los Estados Unidos, sino al contrario, es un socio de regímenes rivales de Washington como el de Nicolás Maduro en Venezuela. En el año 2024, el Congreso de Estados Unidos, miren la cifra, la tienen ustedes en la pantalla, aprobó $410 millones para Colombia, lo que significó una reducción en unos $40 millones comparado con el presupuesto 2023, que fue $456 millones. No solo los fondos destinados por Estados Unidos para Colombia están en juego en esta relación bilateral. Otro asunto es clave y es el desafío de mantener la certificación de Washington en la lucha contra las drogas. El gobierno del mandatario Gustavo Petro tendrá que ahuyentar el fantasma de una posible desertificación, demostrando una lucha efectiva en el combate contra los cultivos ilícitos, una situación que es bastante compleja y desfavorable en este momento para Colombia, si tenemos en cuenta que en lugar de reducción ha habido un significativo aumento de las hectáreas de hoja de coca sembradas en los últimos años.
Vuelvo con Jaime Flores. Jaime, quiero enfatizar en el tema de los fondos de ayuda para Colombia que tiene que aprobar el Congreso. Y quiero puntualizar lo que en su momento dijo Díaz Balar. Llevamos muchos años ayudando a Colombia, pero el presidente Petro, que fue elegido, parece que no quiere esa relación especial con Estados Unidos. Dice que hasta ahora, con palabras, es lo que es más importante y que se ha demostrado que no quiere esa relación especial. Con palabras, pues en esa permanente confrontación de Petro. Y dice Díaz Balar que por lo tanto Colombia ya no es uno de los 8 países a los que se les asignaba un recurso de manera prioritaria. Salió Colombia de ser uno de los países prioritarios en esa ayuda. Esto automáticamente reduce un 10%. Entonces, ya venimos en esto, ya estamos enfilados en esto, Jaime, Colombia, ya no somos prioritarios, ya se nos redujo en 50 millones. ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar a llegar a cero esa ayuda? ¿O es imposible pensar en una situación tan compleja? Porque para Colombia eso sería pues muy dramático, sobre todo en el tema de la lucha contra estas organizaciones criminales, contra el narcotráfico y también pues una cantidad de proyectos sociales que se requieren en esas zonas en las que el Estado nunca aparece. Claudia, tanto como reducirlo a cero, yo no lo veo muy viable, pero antes que comience a subir, va a bajar y va a bajar significativamente. Estamos esperando la llegada del nuevo embajador. Primero, estamos esperando la confirmación por parte del Senado del nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, que va a ser un representante directo de la administración Trump y no de la administración demócrata que dejó el poder el pasado 20 de enero. Esto puede cambiar de alguna manera también las cosas, es decir, es una nueva visión, es un nuevo embajador, alguien viendo desde cerca lo que está realmente sucediendo en Colombia, que no es muy favorable para los Estados Unidos. Colombia era, entre otras cosas, un aliado militar de los Estados Unidos más allá de la OTAN, es decir, tenía ciertas características como si fuera un miembro de la OTAN, que obviamente geográficamente no lo es, pero que le permitía al país una serie de prerrogativas importantes. En la medida en que pues, el gobierno de Petro se viene acercando más a los rivales, a los enemigos de los Estados Unidos, como es el caso de Irán, como es el caso a través de Venezuela, naturalmente, a través del régimen de Maduro, se acerca más a Irán, a China, a otras potencias mundiales que son adversas a los intereses de los Estados Unidos, pues no van a confiar mucho los Estados Unidos en materia militar para seguir manteniendo a Colombia como un socio de Washington. Entonces, todo este tipo de cosas van a ir perjudicándonos, van a perjudicar nuestro comercio. Estados Unidos es el socio comercial más importante de Colombia y lo ha sido por mucho tiempo. Para estados como Florida, Colombia también es un país muy importante, no solamente por lo que exportamos desde aquí hacia Colombia, sino también por lo que se importa desde Colombia hacia los Estados Unidos a través de la Florida, como es el caso de las flores. En fin, hay una serie de cosas que se pueden ver seriamente perjudicadas por estas imprudencias y estas salidas de tono del presidente Petro, que no solamente perjudican al Palacio de Nariño, a la relación del Palacio de Nariño con la Casa Blanca, sino a la relación de todo un país como es Colombia, con una cantidad significativa de ciudadanos de ambos países viviendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, todo esto puede traer consecuencias muy graves en varios frentes, Claudia. Permítame, Jaime, en este momento también está con nosotros y saludamos a la congresista, senadora por el Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Senadora, gracias por estar con nosotros, muy importante tenerla, porque en medio de esta confrontación que decide Gustavo Petro, ya no solamente en contra del Congreso en Colombia, en contra de las instituciones en Colombia, en contra de las Cortes, en contra de ustedes, la oposición. Esto ya se fue más allá y es esta confrontación acusando al representante del Partido Republicano de los Estados Unidos, Mario Díaz Balar, de estar con Álvaro Leiva Durán en un complot, organizando un complot para tumbarlo. Se ha dicho que es indigno el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ha hecho usted también una proposición, y es que se someta a un examen médico, toxicológico y también mental. Bienvenida, senadora. Adelante, ¿y por qué esta decisión de ojalá que el presidente pues, pueda despejar esa duda? Gracias, Claudia, y gracias por esta invitación. Saludos a Jaime Flores. Yo presenté ya hace 10 días
una proposición que pedí hoy precisamente que se votara en el Senado de la República para que el presidente Petro se someta a pruebas toxicológicas y psiquiátricas. No es posible que nosotros como ciudadanos, por un mal diseño institucional, tengamos que soportar la barbaridad de un presidente que está fuera de realidad, pero que además no solo pone en juego las relaciones bilaterales con el socio comercial más importante de Colombia, sino que pone en riesgo la seguridad nacional y la supervivencia del mismo Estado. Eso es lo que nos hace conscientes hoy de la peligrosidad y del aprendizaje que nos deja Gustavo Petro. El poder presidencial en Colombia es excesivo. Este señor nos está dejando sin seguridad energética, una fuerza pública desarticulada, la matazón en todo lado. Como yo le decía, Cali, mi ciudad, está sitiada. Jamundí, donde se robaron un niño de su casa. Jamundí con bombas que asesinan civiles, asesinan policías. Todo el tiempo estamos atravesando una situación de supervivencia y de riesgo extremo, pero hay que entender que esto es producto del narcotráfico. Y esto no exime a Juan Manuel Santos, como él quiere hacerlo parecer hoy, acusando a Petro, cuando Santos fue el que le ayudó a Petro a llegar al poder. El punto 4, Claudia, del Acuerdo de La Habana, arrodilló el Estado de Derecho a tener que pedir permiso para erradicar. Si en este país no se erradica, no se sustituye, no se cierran los corredores por donde se trafica la coca, la minería ilegal, se trafican armas, no vamos a tener país. Y no solamente estamos hablando de los fondos Jefferson destinados por Estados Unidos para Colombia, está en juego también algo muy importante en la relación bilateral, que es la certificación en la lucha contra la droga, la famosa certificación de Washington. Pero el gobierno Petro tendrá que ahuyentar ese fantasma de una posible certificación. Hay que demostrar un combate efectivo en los cultivos ilícitos, una situación que es bastante compleja, desfavorable para Colombia, si tenemos en cuenta que en lugar de esa reducción, pues lo que usted decía, se ha generado es un incremento. Recordemos esas cifras, Jefferson. Así es, Claudia, mientras que el año 2021 cerró con 204.000 hectáreas, ustedes lo ven en nuestra pantalla. El año 2022, cuando el presidente Petro asumió la presidencia de Colombia, llegó a las 230.000 hectáreas, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. El año siguiente, es decir, en el año 2023, el registro siguió en alza con 253.000 hectáreas de hoja de coca. Es decir, que entre los años 2022 y 2023 hubo un crecimiento en 23.000 hectáreas, lo que representa un aumento del 10%. Y de acuerdo con el mismo reporte, la producción potencial de la droga subió el 53%, pasando de 1.738 en el año 2022 a 2.664 toneladas métricas en el año 2023. ¿Por qué? Porque los cultivos de hoja de coca cada vez son más productivos, no solamente más en extensión, sino más productivos. Senadora María Fernanda Cabal, pero entonces, ¿qué reflexión hace usted sobre lo que en la práctica está sucediendo? Usted habla de una peligrosidad que queda en evidencia, no solamente con las denuncias que se han hecho en contra del presidente Gustavo Petro, denuncias de corrupción que no solamente provienen de la oposición, sino que también provienen de su círculo más cercano, incluso esta, en la que claramente Álvaro Leiva, una persona de su entorno que hizo parte de su elección del pacto histórico, pues lo señala de tener problemas de drogadicción. Se hacen todas estas acusaciones, pero no pasa nada. ¿Qué reflexión hace usted sobre todo esto? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el Congreso, con la comisión de acusaciones que no avanza en todas estas denuncias? ¿Y qué esperar, por ejemplo, de esa proposición que usted hizo? ¿Será que sí es posible que el presidente se haga ese examen que usted ha planteado? El diseño institucional colombiano no funciona. Está hecho para no tumbar presidentes, para que hagan lo que se les da la gana, roben, trafiquen, acaben el empleo formal en Colombia, destruyendo las relaciones con los países que han sido socios comerciales y aliados contra el terrorismo, lo mismo que hizo deteniendo las exportaciones de carbón a Israel. Una locura. La comisión de acusación no opera. Por eso vamos a presentar denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, porque esos que están omitiendo las obligaciones constitucionales y legales de investigar al presidente y de presentarlo
ante la plenaria de la Cámara para después en Senado hacer la declaración de indignidad, no lo están haciendo. Hay que usar los recursos que haya, pero el mejor ejemplo que tenemos hoy es que no funciona y hay que modificar la fórmula para poder lograr que un presidente no se quede en el poder siendo un presidente incompetente y peligroso para la estabilidad democrática. Claro, pero el presidente entonces se victimiza diciendo que es que siempre hay un complot para tumbarlo. Él es la víctima, siempre ve el complot para tumbarlo. Hay golpe blando, dice, cuando sus proyectos no le pasan en el Congreso. Y ahora acusa a Díaz Balar de estar en un complot también para tumbarlo. ¿Qué tan cierto entonces si es que hay unas fuerzas que sí quieren que él no termine su mandato hasta el próximo año? Siempre Gustavo Petro, como todos los izquierdópatas, se victimizan y todo el resto de la sociedad es culpable, criminal, delincuente. Eso es parte de su narrativa. Lo que pasa es que ya es suficiente. Ya él mismo está desenmascarado por los propios. Ahora acusa de traidor a Álvaro Leiva. Álvaro Leiva tiene sus razones, pero lo que sí es claro es que la reflexión de la segunda carta de Álvaro Leiva es un llamado a un país que está en riesgo. Además hace una cronología de las desapariciones de Petro. Le faltó una, Claudia, que me la dijo un periodista ayer. La cuenca amazónica, cuando se fue a hacer toda su parafernalia ambientalista, que además es mentira como todo lo que dice. No llegó para la foto. Se inventó que por el cambio climático no había podido despegar el avión y dejó toda la comitiva con ministros un día más porque el señor no apareció. Es recurrente la desaparición del presidente y él se le olvida que él tiene obligaciones como primer mandatario. En medio de toda esta confrontación de Petro, no solo con la institucionalidad colombiana, sino ahora también con el congresista Mario Díaz Balar, la otra noticia en el discurso de Petro el martes es la pretensión que tiene de adherir Colombia a la franja económica de la seda de China. Petro va a viajar a Pekín, según lo que le ha informado, el 10 de mayo a la cumbre de CELAC China, viaje durante el cual espera ratificar un memorando de entendimiento con los chinos. Y ahora sale con el tema de China. Oiga, Colombia es libre de hablar con China. ¿Qué daño nos ha hecho China? ¿Nos ha invadido acaso? ¿Nos quitó a Panamá acaso? ¿Quién nos quitó a Panamá? ¿Quién desbarató la Gran Colombia? Y entonces no puedo hablar con un pueblo porque está ganando el espacio comercial a otro pueblo. Él se plantea y dice es que el que maneja las relaciones exteriores soy yo. Mire, Mauricio Claver Caro, que es el representante del gobierno de Estados Unidos para nuestra región, inmediatamente dijo lo siguiente frente a esa pretensión de Petro de acercarse a ese gobierno de Xi Jinping firmando el memorando. Sugirió un posible distanciamiento comercial entre Colombia y Estados Unidos, diciendo que esto lo que le va a convenir es a las flores y al café ecuatoriano, a las flores ecuatorianas y al café centroamericano. El acercamiento del presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café de Centroamérica. Senadora María Fernanda Cabal, le traslado la misma pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener este acercamiento con estas advertencias que ya hace Claver Carón? Le dice, no, esto, ojo, que esto va a obviamente indirectamente, esto lo que va a hacer es una gran oportunidad para las flores de Ecuador y el café centroamericano. ¿Qué consecuencias puede traer? Las peores. Solamente con ese trino de madrugada, cuando me supongo que entró en depresión el presidente Petro y manifestó que no iba a aceptar que aterrizaran los aviones militares de Estados Unidos con los deportados. Solamente esa decisión iba a tener un costo de 1 millón de empleos, Claudia, 200.000 en las flores. O sea que si se pone de reyesito, de monarca, de bravo, con el socio comercial más importante y peor aún, con un presidente con la personalidad de Trump, mal la vamos a pasar los colombianos, muy mal.
porque su estrategia no le va a salir bien. Ya hemos visto que el presidente Trump es un negociante, él somete con garrote, después viene la zanahoria, pero va destapando la realidad de los aranceles del mundo. Y está claro que hoy el enemigo de Estados Unidos es China, no es ni siquiera Rusia. Ha intentado separar a Rusia de ese binomio con China para dejar a China identificado como el peligro. De ahí lo que pasó en el Canal de Panamá, que finalmente gana el pulso Trump, como es obvio. Y así seguirá ganando otros pulsos. Entonces, ¿quién pierde? El pueblo colombiano. El pueblo que el monarca Gustavo Petro dice defender, pero al que tiene empobrecido. El pueblo que a él le da pesar que lo deporten cuando, si usted entra ilegal a un país, está cometiendo un delito, pero no le da pesar que 2 millones de colombianos no encuentren oportunidad en Colombia y se hayan tenido que ir, que ese es el exilio, que es una de las peores opciones que dejan los malos gobiernos. En conclusión, jugar con candela puede salir muy costoso. Y ahora que se va para China, que tenga mucho cuidado de lo que va a llevar a China, de qué tipo de juguetes va a usar para trasnocharse. Porque recordemos que los países comunistas tienen tolerancia cero a la droga. Le transmito a Jaime Flores esa preocupación que hay por ese viaje de Gustavo Petro a la cumbre CELAC China el 10 de mayo para firmar un memorando de entendimiento con China. Y el desafiante lo ha dicho, yo voy a negociar con China. ¿Eso qué consecuencias puede traer justo en este momento de la política estadounidense y el presidente Trump haciendo ese pulso con China en el aspecto comercial? Y esa advertencia que hace Mauricio Claver Clarón, esto va a ser buenísimo para las flores de Ecuador y el café de Centroamérica. Sí, esa es la gran preocupación, Claudia. Nosotros aquí en los Estados Unidos, particularmente cuando pues, de un lado estamos en la política americana y junto al Partido Republicano, pero de otro seguimos siendo colombianos y seguimos viviendo con nuestra comunidad las preocupaciones, los dolores que tenemos que enfrentar como resultado del hecho de que nuestro país esté siendo liderado por alguien como Gustavo Petro. Lo vemos con preocupación. Entendemos a Claver Carone y su punto de vista. Sabemos que el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, que está a punto de ser confirmado por el Senado de los Estados Unidos en cuestión de semanas, pues tendrá un trabajo muy interesante por hacer. Pero pues no podemos dejar de preocuparnos, porque todo esto ocurre en un momento, cronológicamente hablando, muy difícil, que es el momento en que los Estados Unidos van a tomar la decisión de certificar o desertificar a Colombia. Los hechos, lo que ellos tienen que analizar, la decisión que tienen que tomar si Colombia efectivamente está colaborando con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, no nos favorecen. Los números no solamente de hectáreas cultivadas con hoja de coca, sino también de tráfico del alcaloide ya pues terminado y procesado. Quienes están tomando las decisiones sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico en Colombia son los enemigos de las instituciones, es decir, quienes deciden que no se puede fumigar. No se puede hacer fumigación aérea, son los guerrilleros en la negociación que se hace con las FARC en Cuba. Quienes están determinando si se puede consumir droga internamente son los enemigos de las instituciones. No hay una colaboración del Estado colombiano con sus organismos de seguridad, con su policía, con sus Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Entonces los Estados Unidos ven con mucha preocupación que además se está apoyando a Colombia. Eso no es algo que se está haciendo, no es que Colombia lo haga por su buena voluntad y los Estados Unidos tampoco. Existe una negociación entre ambos países. Los Estados Unidos cooperan económica y militarmente con Colombia para luchar contra el narcotráfico. Pero si Colombia no produce los resultados, pues ahí va a venir la desertificación, ahí va a venir la anulación de las transferencias de recursos, tanto económicos como militares a Colombia, y vamos a tener problemas mucho más serios también en el plano del intercambio comercial. Jaime, incluso hoy de manera sorpresiva la canciller de Colombia, Laura Sarabia, sostuvo una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Jock McNamara. Esta reunión trascendió porque pues, se dio de manera sorpresiva, no estaba en la agenda del presidente Gustavo Petro y se da en vísperas precisamente de este viaje que muy seguramente hará el presidente colombiano Gustavo Petro a la China. Jaime Flores, vocero en español del Partido Republicano, gracias por habernos acompañado. Una feliz noche. Gracias, lo mismo para ustedes. Senadora María Fernanda Cabal, congresista colombiana del Partido Centro Democrático, una feliz noche.
como siempre, gracias por responder las preguntas que se hacen nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Jefferson, gracias, y a todos nuestros televidentes por seguirnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Buenas noches. Buenas noches, Claudia, para ti y para todos nuestros televidentes.